Muy buenas tardes, mi nombre es Eric Ariel Hilaire Vera, soy estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad de Guayaquil, soy del grupo 3 de la asignatura Biología Molecular. En este video trataremos sobre el ciclo celular, pero antes de empezar con el tema vamos a decir una frase importante. Dice: toda célula procede de otra célula preexistente por división de esta. Este enunciado lo mencionó Rudolf Virchow en el año 1858, lo que pudo considerarse como el segundo principio de la teoría celular, pues sabemos que se considera que la célula es la unidad de origen de todos los seres vivos. Ahora bien, el ciclo celular, si bien es cierto, representa el mecanismo fundamental subyacente a la reproducción de todos los seres vivos, pues este se divide en etapas a través de las cuales la célula pasa de una división celular a la siguiente. Estos acontecimientos se lo realizan mediante una secuencia ordenada de procesos en los que la célula duplica su contenido y luego se divide, como vemos en esta imagen. El ciclo celular se divide en dos fases principales: la fase M o fase mitótica y la interfase o periodo preparatorio. La fase M, a su vez, se subdivide en lo que es la mitosis, en la cual los cromosomas duplicados se dividen en dos núcleos, y en la citocinesis, donde toda célula se divide en dos células hijas, como vemos en esta imagen. Por otro lado, la interfase se va a subdividir en una fase G1, en una fase S y una fase G2. Durante la interfase varía el grado de condensación del material genético, así como el contenido del ADN, sin modificarse el número de cromosomas, pues se considera que la fase M suele durar aproximadamente una hora en las células de mamíferos, mientras que la interfase puede tener una duración de días, semanas, incluso más tiempo según las condiciones ambientales o fisiológicas imperantes. Pues es importante conocer que las células pueden categorizarse de acuerdo a su potencial proliferativo, como son las células lábiles, las células estables y las células permanentes. Las células lábiles son aquellas que en condiciones normales tienen una alta actividad mitótica. Se encuentran en tejidos que se renuevan constantemente, por ejemplo, el revestimiento epitelial de las cavidades y la superficie corporal. También podemos poner como ejemplo los percusores hematopoyéticos en la médula ósea y las espermatogonias, que sin duda alguna van a dar origen a los espermatozoides. Tenemos a las células estables. Las células estables son aquellas que en condiciones normales no se dividen, pero cuya división puede inducirse mediante el estímulo apropiado. Es decir, estas células renuevan de manera lenta los tejidos menos expuestos, pero pueden aumentar la velocidad de renovación en caso de pérdida tisular, como sucede con el hígado, los túbulos renales proximales, las células endoteliales de los vasos sanguíneos. Por otro lado tenemos a las células permanentes. Las células permanentes son aquellas que carecen la capacidad de división. Son células totalmente diferenciadas, muy especializadas, incapaces de entrar nuevamente al ciclo celular. Un ejemplo muy representativo son los eritrocitos, que se originan de su precursor y pasan por un proceso de maduración en el cual pierden su núcleo y con ello su capacidad de división. Pues hay que recordar que la mitosis corresponde en células somáticas y la meiosis en células germinales, y la interfase se desarrolla en ambas. Pues ya entrando a lo que es el periodo de la interfase, en específico a la fase G1, podemos mencionar que las células van a mantener
un número constante de cromosomas diploides y su contenido en el ADN no está duplicado. Es decir, la cromatina se condensa de forma gradual hasta adoptar una conformación totalmente extendida, necesaria para la separación de las dos hebras en la siguiente fase. En este periodo, la célula determina si las condiciones ambientales e internas son adecuadas para la división celular. Pues se me estaba escapando un dato. La duración del ciclo celular puede variar de acuerdo al tipo de células. Por ejemplo, en las células embrionarias puede tener una duración de 60 minutos, en las células del epitelio intestinal de 2 a 5 días, en las espermatogonias de 25 días, en las células de epitelio del páncreas 50 días y en las células hepatocitos aproximadamente un año. Bueno, eso como dato adicional. Siguiendo ya con la fase de duplicación o de síntesis, tenemos que se va a producir la replicación del ADN en los cromosomas individuales. Cada hebra de ADN sirve de molde para la síntesis o producción de la hebra nueva, que permanece asociada por apareamiento de las bases. Las dos copias de cromosoma replicado permanecen íntimamente unidas entre sí como cromátidas hermanas idénticas. Recordemos que dentro de esta fase de duplicación, cada doble hebra constituye una cromátida. De esta forma, el número de cromosomas es constantemente diploide en el núcleo, pero el contenido del ADN se duplica de 2 copias hasta 4. Continuando con la fase G2 o fase de preparación para la división de la cromatina, tenemos que se inicia la condensación gradual de la cromatina, que se completa en las primeras etapas de la mitosis, lo que da lugar a cromosomas visibles al microscopio. Hay que tener en cuenta que el término cromosoma corresponde estrictamente a esta forma de máxima condensación. En cambio, los términos cromosomas metafásicos y cromosomas interfásicos se utilizan para referirse a las formas de la cromatina condensada y descondensada respectivamente. Ya una vez hablado sobre la interfase y sus diferentes subfases, vamos a entrar a lo que es la fase de compactación o división, la fase M. La fase M en sí es un proceso continuo que para su estudio se divide en 6 etapas. Las primeras 5 serían la profase, la prometafase, la metafase, la anafase y la telofase, lo cual constituirían lo que es la mitosis, que originalmente se definió como el periodo en el que los cromosomas se condensan visiblemente. Y la citocinesis se produce en la sexta etapa, que se superpone con el final de la mitosis. Bueno, la mitosis consiste en separar y distribuir de manera equitativa los cromosomas ya replicados en la fase S que le precede. Pues la mitosis va a tener una subdivisión de 5 fases, las cuales son la profase, la prometafase, la metafase, la anafase y la telofase, acompañada de un proceso denominado como citocinesis, que ya lo mencioné. Hay que tener claro que la citocinesis es la separación física del citoplasma en 2 células hijas durante la división celular y se produce después de la cariocinesis, al final de la telofase. Pues bien, dentro de la mitosis vamos a tener que en la profase el material genético se va a condensar. El material genético se condensa, el citoesqueleto se desensambla y el uso mitótico se ensambla, como vemos en esta imagen. Y la envoltura nuclear se dispersa. Ya en la prometafase
los microtúbulos cromosómicos se unen a los cinetocoros y los cromosomas se alinean al ecuador del uso. En la metafase, los cromosomas se encuentran alineados en el ecuador del uso de la placa de la metafase, unidos por microtúbulos cromosómicos por ambos polos. Es importante aclarar que los microtúbulos del uso en esta fase tienen la misma polaridad, pero funcionalmente se dividen en tres grupos. Tenemos a los microtúbulos astrales, que irradian hacia afuera a partir del centrosoma en la región situada por fuera del cuerpo del uso, y es probable que ayuden en la colocación del aparato del uso dentro de las células y determinen el plano de la citocinesis. Mientras que los microtúbulos cromosómicos se extienden desde el centrosoma hacia una estructura proteica localizada en el centrómero del cromosoma, que permite el anclaje de los microtúbulos del uso a los cromosomas, y lo cual esta parte se va a denominar como cinetocoro. Este proceso va a ser muy necesario para el desplazamiento de los cromosomas hacia los polos durante la anafase. Por último tenemos a los microtúbulos polares o interpolares también llamados, que se extienden desde el centrosoma hasta pasar los cromosomas y forman una especie de canastilla estructural, se podría decir, que mantiene la integridad del uso. Bueno, continuando con la otra fase, que sería la anafase, tenemos que los centrómeros se dividen. Las cromátides hermanas se van a separar, como vemos aquí, y los cromosomas migran a los polos opuestos del uso. Por último, la telofase, vamos a tener que los cromosomas se aglomeran a los polos opuestos, los cromosomas se dispersan, la envoltura nuclear se ensambla y las células hijas se forman por citocinesis. Una vez ya explicado lo que es la mitosis, tenemos que dejar en claro que también existe una fase independiente denominada fase G0 o de quiescencia. Esta fase permite que algunas células permanezcan en reposo tras la fase M, y que podría ser una etapa transitoria, durar largo tiempo, o también la célula puede que no se divida definitivamente a menos que se estimulen para ello. Un ejemplo muy claro serían las neuronas, que son células especializadas. Bueno, la mitosis. La mitosis es un tipo especial de división celular que origina gametos y células germinales masculinas. En este caso serían los espermatozoides y los óvulos respectivamente. En este proceso, el cual el número de cromosomas se reduce de modo que se forman células que solo contienen un miembro de cada par de cromosomas homólogos, va a garantizar la producción de una fase haploide en el ciclo de la vida. Pues la meiosis se va a dividir, o va a estar constituido por una división reductora y una división ecuatorial. La división reductora nos manifiesta que no ocurre la separación de cromátidas. Esta es una característica importante que la diferencia de la mitosis. Es decir, cada cromosoma duplicado de cada par homólogo emigra a cada polo del uso. Esta fase va a comprender la profase 1, la metafase 1, la anafase 1, la telofase. Vamos a explicar cada una de esas fases. La profase 1. La profase 1 es la fase más larga de la meiosis, y en ella los cromosomas más homólogos intercambian fragmentos del material genético.
Esta fase se va a subdividir en 5 subfases. Tenemos el ectoteno, el cigoteno, el paquiteno, el diploteno y diacinesis. El ectoteno, los cromosomas individuales compuestos por 2 cromátidas unidas en el centrómero empiezan a condensarse y hacerse visibles y forman largas tiras en el núcleo. Mientras que el cigoteno, los pares de cromosomas homólogos se aproximan entre sí y tiene lugar la sinapsis o apareamiento, que suele comenzar por los extremos y se extiende a lo largo de los cromosomas. En el paquiteno se completa la sinapsis en todos los cromosomas. Tiene lugar un entrecruzamiento cromosómico mediante quiasma y como consecuencia tiene lugar una recombinación genética. Suelen darse 2 o 3 de estos entrecruzamientos por cada par bivalente. Ya en el diploteno comienza la separación de los cromosomas homólogos y pone aún más de manifiesto los quiasmas. Por último, en la diacinesis, los cromosomas se condensan al máximo y desaparecen el núcleo y la membrana nuclear, por lo que quedan libres en el citoplasma. Se puede apreciar cómo cada bivalente está unido por 4 cromátidas. Ya en la metafase 1, el alineamiento se da lo que vendría a ser el alineamiento de los cromosomas en el plano ecuatorial, en la metafase. En la anafase, esta sería la metafase en donde se da el alineamiento de los cromosomas del plano ecuatorial. En la anafase, el desplazamiento de los cromosomas hacia los polos opuestos, como vemos aquí. Desplazamiento de los cromosomas hacia los polos opuestos. Ya en la telofase 1, hay que dejar claro que al mencionar cada una de estas fases hay que mencionar como profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, porque se puede confundir con las fases de la mitosis. Ya. En la telofase vamos a tener que se forma la membrana nuclear y comienza la citocinesis, es decir, la formación de 2 células hijas. Ya en lo que corresponde a la meiosis 2, tenemos que tan solo tiene lugar la separación por el centrómero de cada cromosoma para liberar las cromátidas que migran a cada polo opuesto del uso. Comprende profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2. En el hombre, cada uno de los 4 gametos resultantes sufren una transformación hasta espermatozoide maduro. En cambio, en la mujer, el citoplasma se distribuye de manera desigual entre los 4 gametos resultantes, es decir, uno de ellos lo gana casi todo, que es el óvulo, mientras que los otros 3 vendrían a ser los cuerpos residuales. Con esta imagen explicaremos la subfase de la meiosis 2. Tenemos la profase 2. La profase 2 es muy corta, se rompe la membrana nuclear y se forma el nuevo uso, como vemos acá. La metafase 2, los cromosomas, cada uno de ellos formado por 2 cromátidas, se alinean en el plano ecuatorial. Aquí vemos. La anafase 2, se separan las cromátidas de cada cromosoma. Aquí vemos. Y la telofase, se forma la membrana nuclear alrededor de los 4 núcleos haploides y comienza la citocinesis. El resultado final son 4 células hijas que, a diferencia de lo que ocurre en la mitosis, contiene el número haploide de cromosomas y son distintas desde el punto de vista de dotación genética. Eso significa que cada gameto contiene su propio complemento genético único. Pues bien, en el ciclo celular se da lo que vendría a ser el control del mismo. ¿Cómo se da el control del ciclo celular? En el control del ciclo celular participan complejos de proteínas que actúan en cada una de las etapas y permiten o no el avance del ciclo. Estas proteínas se denominan como ciclinas y sinasas dependientes de ciclina.
que se unen formando complejos de dos subunidades. Una posee actividad sinasa y transfiere grupos fosfatos de adenosíntrifosfatos, el ATP, a residuos serinas y treonina de proteínas dianas o blanco. Ya. En este esquema que lo he puesto en esta diapositiva, para entender mejor cómo se da la ubicación de los principales puntos de control que regulan el ciclo celular. El paso de una etapa a otra está regulada por complejos de ciclina sinasa, como ya lo mencioné. La actividad de CDK en G1 temprana es muy baja, pero se va a incrementar conforme avanza la fase. También se observa la actividad de CDK4 y CDK6 acopladas a las ciclinas D, es decir, D1, D2 y D3. El principal sustrato de esta CDK es la proteína reguladora RB, que más adelante les mencionaré, que se llama proteína del ritoblastoma, RB. Su fosforilación conlleva la transcripción de varios genes, como los que codifican para las ciclinas E y A. La ciclina E y A. Y la CDK1 y varias proteínas que participan en la replicación. El paso de la fase G1 a S, es decir, G1 a S, es impulsada por la actividad de CDK2 con ciclina E, como ya lo mencioné, CDK2 con ciclina E y con ciclina A, y CDK1. La transición de G2 a M comienza con la activación de lo que vendría a ser la ciclina A y la ciclina CDK1. Creo que me equivoqué en mencionar que la fase G1, desde la fase G1 a S se da la participación de la CDK1. Me equivoqué en esa parte, quiero corregirlo. Solo se da la participación de la ciclina E y A y la actividad de la CDK2. Que quede muy claro, por suerte me di cuenta. Ya. Además, dentro del paso de lo que vendría a ser G2 a M, se da la participación de los complejos de ciclina B1 y CDK1, los cuales se cree que fosforilan sustratos como proteínas citoesqueléticas, histonas y proteínas de la envoltura nuclear. Ya. En este otro esquema vamos a entender los puntos de revisión. ¿Qué son los puntos de revisión? Son mecanismos que detienen la progresión del ciclo celular en caso de que cualquier ADN cromosómico se dañe o si ciertos procesos no se llevaron a cabo de manera correcta, como pueden ser la replicación del ADN en la fase S o la alineación cromosómica durante la fase M. Pues bien, aquí tenemos en este esquema se muestran tres principales vías que controlan la progresión del ciclo celular. Tenemos la vía A, la vía B y la vía C. En la vía A se muestra cómo me faltó mencionar que dos de las principales proteínas que funcionan como sensores en estos puntos de control son la ATM, que vendría a ser la ataxia telangiectasia mutada, y el ATR, que vendría a ser la proteína relacionada con ataxia telangiectasia y RAD3, que son partes de complejos multiproteicos capaces de unirse al ADN dañado. Otro tipo de proteínas con capacidad de regular el ciclo celular son las conocidas como proteínas supresoras de tumores. Entre las más importantes se encuentran las RB, que ya lo mencioné hace poco, las cuales se denominan también como proteína del ritoblastoma, y la P53. La RB se encarga de detener la célula en la fase G1. También existen estas vías para entender mejor cómo se da los puntos de revisión. Bueno,
La vía A se muestra como el ATR, este es el ATR, se activa tras un daño específico, en este caso radiación de UV. Esta a su vez se fosforila y activa la sinasa. Va a activar la sinasa del punto de revisión CHK1, que fosforila y desactiva a su vez las fosfatas CDC25, que la tenemos aquí, la fosforila, la cual en condiciones normales se desplaza entre el núcleo y el citoplasma, pero una vez fosforilada se une a una proteína adaptadora, que la vemos acá abajo. Entonces, esto va a ocurrir en el citoplasma, pero entonces no va a poder importarse de nuevo al núcleo, lo que deja a CDK en su estado inactivo, como lo vemos aquí. Ahora nos vamos a la vía B, que se observa como el ATM, tras activarse por un daño específico, en este caso por una radiación ionizante, se activa y fosforila y activa a su vez a la sinasa. Va a activar a la sinasa del punto de revisión CHK2, que fosforila a P53. La va a fosforilar, como vemos aquí, la cual va a activar la transcripción de P21, como vemos aquí. Y la proteína P21 producida inhibe de forma directa CDK, que la vemos aquí. En ambas vías, como resultado, va a tener el paro del ciclo celular. Mientras que en la vía C, la proteína P21 producida inhibe de forma directa. En la vía C se muestra como la proteína RB, que en condiciones normales se encuentra parcialmente fosforilada, como vemos aquí, y unida al factor transcripcional E2F, muestra cómo esta se hiperfosforila por el complejo DCDK46, lo que provoca que se desprenda, como vemos aquí, el factor transcripcional E2F, permitiéndole a la célula entrar en la fase S o de síntesis. Bueno, acá tenemos un cuadro comparativo del ciclo celular, tanto en la mitosis, que desarrolla una semejanza y diferencia de la mitosis y la meiosis, para tener como un resumen del tema. Las semejanzas: las dos pasan por las mismas etapas de profase, metafase, anafase y telofase. En ambas los cromosomas se condensan y se hacen visibles bajo el microscopio. En ambos procesos se produce la duplicación del ADN. ¿Cuáles vendrían a ser las diferencias? De acuerdo al número de divisiones, vamos a tener que una sola división celular se va a dar en lo que es la mitosis. En la meiosis se van a dar dos divisiones celulares. ¿A qué da lugar? En la mitosis, dos células idénticas entre sí e idénticas a la progenitora. En la meiosis, cuatro células haploides que vendrán a ser los gametos. ¿Cuál va a ser la finalidad de la mitosis? Crecimiento y renovación de células y tejidos, mantenimiento de la vida del individuo. Mientras que en la meiosis va a permitir la continuidad de la especie y aumento de la variedad genética. Independiente del tema, vamos a tener un cuadro al cual se denomina como aprendizaje basado en problemas, en el cual vamos a hablar sobre el síndrome de Angelman. El síndrome de Angelman va a ser un trastorno, mejor dicho, es un trastorno genético que causa discapacidad del desarrollo, problemas neurológicos y a veces convulsiones. Las personas con el síndrome de Angelman suelen sonreír y reír con frecuencia y tienen una personalidad feliz
e excitable. ¿Cuál va a ser el gen que va a tener un papel principal en este síndrome de Angelman? Va a ser el gen UBE3A, el cual va a codificar a la proteína ubiquitina ligasa E3A. ¿Cuál va a ser la función normal de este gen? Va a transferir moléculas de ubiquitina a proteínas que se expresan en el cerebro, es decir, desempeñan un papel importante en el desarrollo y la función normal del sistema nervioso. ¿Cuál va a ser la función alterada de este gen? Va a tener una mutación dentro de la mutación dentro de este gen va a provocar que no se transfieran moléculas de ubiquitina a proteínas. Por consiguiente se presentan los signos y síntomas del síndrome de Angelman. ¿Cuál van a ser los signos y síntomas del síndrome de Angelman? Van a tener retrasos en el desarrollo, como la ausencia de gateo entre los 6 a 12 meses de edad, discapacidad intelectual, capacidad de habla mínima o nula, dificultad de caminar o moverse o mantener el equilibrio, lo cual se denomina también como ataxia. Va a tener una sonrisa y risa frecuentes, va a tener una personalidad alegre y con entusiasmo, va a presentar una cabeza pequeña, un puente nasal bajo, epicantos, aberturas oculares pequeñas, perfil medio facial plano, nariz corta, labio superior delgado, surco nasolabial liso. Esto ha sido todo, la clase del ciclo celular. Espero se haya entendido muy bien y muchas gracias.